en la fiesta, alzó la copa, 100 millones. Y me mandó a un asilo. El olor a champán se quedó en mi ropa y la puerta golpeó mi rodilla. 12 horas después, sonó el interfono y su voz temblaba en el portón. Lo que dije esa mañana lo cambió todo. Quédate conmigo hasta el final, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Es bueno saber hasta dónde llegan mis historias. Mi nombre es Elena Castillo de Rojas, y a mis 83 años, creía conocer el ritmo de la vida. Mis mañanas en Miami siempre empezaban igual, con el canto de los cardenales en el jardín y el aroma del café cubano, fuerte y sin azúcar, que me preparaba al alba. El vapor de la taza calentaba mis manos artríticas mientras observaba los barcos pesqueros regresar a la bahía de Biscayne, una imagen que me recordaba a Mateo, mi difunto esposo. Nuestra casa, construida con el sudor de su frente y mi administración, olía a sal, a madera vieja y, los martes, a los pasteles de guayaba que insistía en hornear, una tradición que me mantenía anclada al pasado. La vida que construimos fue simple pero sólida. Empezamos con un pequeño puesto de pescado en el muelle, y con los años, se convirtió en una de las distribuidoras de mariscos más respetadas del sur de la Florida. Mateo tenía el don del mar, yo, el de los números. No necesité un título universitario para saber que la confianza era el activo más valioso, y cada factura, cada contrato, llevaba la marca de nuestra honestidad. Ese legado era mi mayor orgullo, mucho más que el dinero en el banco. Pero la paz, como la marea, a veces se retira para dar paso a la tormenta. Mi única tormenta tenía nombre, Valeria, mi nieta de 32 años. La crié desde que un accidente de auto me arrebató a mi hijo y a su esposa, y la amaba con la ferocidad de una madre. Pero Valeria era de otra pasta. Donde yo veía el valor del trabajo duro, ella veía un activo que liquidar. Donde yo sentía el peso de la tradición, ella sentía el ancla que la frenaba. Su ambición era un fuego que no entendía de sentimentalismos, y sus ojos brillaban con el reflejo de los rascacielos de Brickell, no con el del sol sobre el mar. Ese día, la firma en un simple papel se convertiría en la sentencia que me robaría todo, o eso creía ella. Valeria llevaba meses, casi años, con la misma cantaleta. Abuela, el negocio es anticuado. La logística, los empleados, los barcos, es demasiado trabajo. Podemos vender todo, invertir en bienes raíces, en tecnología. Vivir de las rentas, sin preocupaciones. Su voz era suave, melosa, pero sus palabras eran como pequeñas gotas de veneno que erosionaban mi voluntad día tras día. Yo me aferraba a la memoria de Mateo, al olor a pescado fresco de la madrugada, a los rostros de empleados que nos habían sido leales por décadas. Esto no es solo dinero, Valeria. Es la vida de tu abuelo, le decía yo, mientras regaba mis orquídeas en la terraza. El sol de la mañana era tibio, pero una brisa fría parecía colarse por mis huesos cada vez que hablábamos del tema. Ella suspiraba, un suspiro cargado de impaciencia y una lástima que me hería profundamente. Abuela, por favor. Es por tu bien. Para que finalmente descanses. Te lo mereces. La palabra, descansar, en su boca sonaba extraña, no como un deseo de paz, sino como una orden de que me hiciera a un lado. La soledad es una mala consejera. Mis amigas de toda la vida ya no estaban, y Valeria era mi único lazo familiar directo. Su presión no era con gritos, sino con un silencio calculado. Dejaba folletos de fondos de inversión sobre la mesa de la cocina. Me mostraba en su tableta apartamentos de lujo en edificios que parecían de cristal. Me hablaba de sus amigas, de cómo sus padres les habían dejado un futuro asegurado, no una carga de trabajo. Cada frase era un golpe sutil que me hacía sentir vieja, inútil, un obstáculo para su felicidad. Poco a poco, empecé a ceder. El cansancio de 83 años pesaba más que mi orgullo. Tal vez tenía razón. Tal vez era hora de soltar las riendas, de confiar en la sangre de mi sangre. El mundo había cambiado, y yo seguía anclada a un muelle que quizás ya solo existía en mi memoria. La duda se instaló en mi corazón como un parásito, alimentándose de mi inseguridad y de mi miedo a quedarme completamente sola si me oponía a ella. Yo aún no sabía que la frase, para que descanses, se repetiría en mi cabeza durante la noche más larga de mi vida, pero con un significado mucho más siniestro. El día de la firma, el aire en la oficina del abogado se sentía pesado, artificialmente frío por el aire acondicionado. Valeria vestía un traje blanco impecable, su cabello recogido en un moño perfecto. Parecía una ejecutiva de revista, mientras que yo me sentía fuera de lugar con mi vestido floreado y mis zapatos cómodos. Los papeles se extendían sobre la mesa de caoba pulida, un mar de cláusulas y jerga legal que mi mente ya no procesaba con la misma agilidad de antes. Valeria me señalaba dónde firmar, su uña pintada de rojo marcando cada espacio. Aquí, abuela. Y aquí. Confié en ella. Confié en que había velado por nuestros intereses,
por el legado de Mateo. Cada trazo de mi nombre, Elena Castillo de Rojas, se sentía como una traición a mi esposo. Mi mano temblaba ligeramente, no por la edad, sino por un presentimiento oscuro que no podía nombrar. Era un nudo en el estómago, un sabor amargo en la boca. El abogado, un hombre joven recomendado por Valeria, sonreía de forma profesional, pero sus ojos no transmitían calidez alguna. Era un extraño validando el desmantelamiento de mi vida. Cuando la última firma estuvo estampada, Valeria exhaló un suspiro de alivio, casi de triunfo. Lo logramos, abuela. 35 millones de dólares, ¿puedes creerlo? Nuestro futuro está asegurado. Me dio un abrazo rápido y tenso. No se sentía como el abrazo de una nieta agradecida, sino como el de alguien que cierra un trato. El olor de su perfume caro, floral y agresivo, llenó mis sentidos, ahogando por un momento el olor a papel y tinta. Esa tarde, Valeria llegó a casa con una energía frenética. Abuela, tenemos que celebrar. He organizado una pequeña fiesta esta noche en un club en South Beach, para anunciar la noticia a nuestros amigos y socios. La idea me horrorizó. South Beach, con su música estridente y su gente joven y ruidosa, no era mi mundo. Valeria, hija, estoy cansada. Prefiero quedarme en casa, tranquila. Pero ella no aceptó un no por respuesta. De ninguna manera. Esta noche es en tu honor. Tienes que estar ahí. Ya te compré un vestido. El vestido estaba sobre mi cama. Era de seda, de un color gris perla, elegante pero frío. No era yo. Me sentí como una muñeca a la que estaban vistiendo para una función que no entendía. Mientras me ayudaba a ponérmelo, sus manos se movían con una eficiencia impersonal. No había cariño en su tacto, solo prisa. Te ves hermosa, abuela, dijo, pero sus ojos estaban fijos en su reflejo en el espejo, no en el mío. La presión social que ella ejercía era sutil pero implacable. Me hizo sentir que negarme sería un acto de egoísmo, una grosería después de todo su esfuerzo. Me habló de personas importantes que estarían allí, de contactos que había hecho. Me di cuenta de que la fiesta no era para mí, era para ella. Yo era solo un accesorio, la viejita entrañable que validaba su éxito. Una sensación de fracaso se apoderó de mí. Había fallado en transmitirle mis valores, la esencia de lo que Mateo y yo habíamos construido. El viaje en su auto deportivo nuevo fue silencioso. Las luces de neón de Miami pasaban como un borrón por la ventanilla. Yo miraba mi reflejo, el de una anciana con un collar de perlas y una tristeza infinita en los ojos. La música electrónica que sonaba a bajo volumen en el auto era como un zumbido de insectos en mi cabeza, ajeno y molesto. Sentía que me dirigía a mi propio funeral, aunque todavía no entendía la magnitud de la traición que estaba por venir. Ella respiró hondo cuando aparcamos frente al club, y lo que dijo después debió haberme alertado. Recuerda, abuela, sonríe. Esta noche lo cambia todo. El club era exactamente como lo había imaginado, un espacio cavernoso y oscuro, iluminado por luces azules y violetas que palpitaban al ritmo de una música que me golpeaba el pecho. El aire olía a perfume, alcohol y algo dulzón y artificial. Valeria me tomó del brazo, su agarre firme, y me guió a través de una multitud de extraños con rostros tensos y sonrisas forzadas. Todos la saludaban, la felicitaban. Val, felicidades. ¡Qué jugada maestra! Yo era invisible, una sombra a su lado. Me sentaron en una pequeña mesa en un rincón, con una copa de agua que no pedí. Valeria desapareció entre la gente, moviéndose con la gracia de un tiburón en su propio acuario. La veía reír, brindar, aceptar elogios. El murmullo constante y la música me dejaban aturdida. Me sentía atrapada, expuesta. Cada minuto que pasaba, la sensación de que algo andaba terriblemente mal se intensificaba, convirtiéndose en una certeza helada. Los desafíos internos que había enfrentado durante meses, el miedo a la soledad, la duda sobre mi propio juicio, la sensación de ser una carga, se materializaron en esa sala. Estaba rodeada de gente, pero nunca me había sentido más sola. Veía a mi nieta, la niña que había acunado en mis brazos, transformada en una extraña, una depredadora con una sonrisa brillante. Me pregunté qué había hecho mal, en qué momento se había roto el hilo que nos unía. La falta de recursos no era económica, sino emocional. No tenía a nadie a quien llamar, nadie con quien compartir mi creciente pavor. Mis defensas se habían desmoronado bajo la presión constante de Valeria. Había entregado mi poder, mi legado, y ahora estaba a su merced, una invitada de honor en mi propia ejecución. El clima emocional de pérdida y confusión era tan denso que casi podía tocarlo. Después de lo que pareció una eternidad, la música bajó de volumen y un foco iluminó un pequeño escenario. Valeria subió, sosteniendo un micrófono en una mano y una copa de champaña en la otra. Su vestido blanco brillaba bajo la luz.
La multitud aplaudió. Buscó mi mirada entre la gente y me dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Fue entonces cuando supe que la bomba estaba a punto de estallar. Gracias a todos por venir, comenzó, su voz resonando en los altavoces. Hoy celebramos un nuevo comienzo. La venta de la empresa familiar ha sido un éxito rotundo, asegurando nuestro futuro. Más aplausos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Quiero agradecer especialmente a la mujer que lo empezó todo, mi inspiración, mi abuela Elena. El foco se movió y me cegó por un instante. Sentí todas las miradas sobre mí. Y como prueba de mi amor y gratitud, y para asegurarme de que tenga la paz y el descanso que tanto se merece después de una vida de trabajo, he usado una pequeña parte de nuestra nueva fortuna para asegurarle la mejor suite en la residencia para personas mayores más exclusiva de la Florida, a partir de esta misma noche. El silencio que siguió duró un segundo, pero para mí fue eterno. Luego, la sala estalló en aplausos, como si acabara de anunciar el acto de caridad más noble del mundo. Yo estaba en shock. Mi mente no podía procesar las palabras. ¿Residencia, a partir de esta noche? Me sentía encurralada, sin salida. El ruido de los aplausos era ensordecedor, una ola que me ahogaba. Antes de que pudiera reaccionar, 2 personas, un hombre y una mujer vestidos con uniformes blancos impecables, aparecieron a mi lado. Sus sonrisas eran amables, profesionales, pero sus ojos eran firmes. Señora Rojas, somos del centro de Palm Gardens. Estamos aquí para acompañarla a su nuevo hogar, dijo la mujer en voz baja, pero audible por encima de los aplausos. Me sentí completamente atrapada, sin una salida clara. Mi lucha silenciosa había terminado en la derrota más humillante y pública que jamás pude imaginar. Todo lo que vino después de la firma fue un torbellino de actividad que me excluyó por completo. Valeria pasaba horas al teléfono, hablando en un inglés rápido y lleno de términos financieros que yo no entendía. Due diligence, escrow, capital gains. Eran palabras ajenas que decidían mi destino. Cuando le preguntaba, me respondía con condescendencia: no te preocupes, abuela, son cosas de abogados. Tú relájate. Me estaba convirtiendo en una espectadora en la demolición de mi propia vida, pieza por pieza. Empecé a notar los pequeños cambios, las grietas en su fachada de nieta devota. Llegaba a casa con bolsas de compras de las tiendas más caras de Val Harbour. Cambió su auto modesto por un convertible alemán que apenas cabía en nuestro garaje. Su forma de hablar también cambió. Empezó a salpicar sus frases con nombres de restaurantes de moda y clubes exclusivos. El olor a salitre de nuestra casa parecía ofenderla, siempre encendía velas aromáticas con olores exóticos que me irritaban la nariz. Un día, la encontré en la terraza hablando por teléfono. Su voz era dura, cortante, un tono que nunca usaba conmigo. No, el pago tiene que ser en una sola transferencia. No me importa el protocolo, son mis condiciones. Al verme, colgó abruptamente y su rostro se suavizó en una sonrisa artificial. Solo arreglando los últimos detalles, abuela. Para que no quede ni un cabo suelto. Pero yo había visto la frialdad en sus ojos, una mirada calculadora que me heló la sangre. La construcción del conflicto era silenciosa, como una marea subiendo sin que nadie se dé cuenta hasta que el agua te llega al cuello. Cada día, me sentía más aislada. Valeria contrató a una asistente para mí, una mujer joven que en realidad actuaba como una guardiana, monitoreando mis llamadas y limitando mis salidas con la excusa de que no debía fatigarme. Me estaba encerrando en mi propia casa mucho antes de llevarme al asilo. Los diálogos entre nosotras se volvieron superficiales, vacíos de cualquier afecto real. ¿Comiste bien, abuela? Sí, mi hija. ¿Necesitas algo? No, gracias. Eran frases que personas comunes dirían, pero entre nosotras se sentían como un guión. La conexión que una vez tuvimos se había evaporado, reemplazada por una transacción que estaba a punto de completarse. Ella ya no me veía como su abuela, sino como la llave que abría la puerta a su nueva vida. La tensión aumentó cuando vi los folletos. No eran de fondos de inversión, sino de residencias de lujo para la tercera edad. Estaban escondidos en un cajón de su escritorio. De Palm Gardens, viva sus años dorados con estilo. Las fotos mostraban a ancianos sonrientes jugando al golf y pintando acuarelas. Parecía un paraíso, pero para mí era la imagen de una jaula dorada. Cuando la confronté, ella se rió. Ay, abuela, qué imaginación. Son para la madre de una amiga. Solo la estoy ayudando. Mintió sin pestañear. El día de la fiesta, cuando insistió en que era, en mi honor, una parte de mí ya sabía que era una farsa. Pero la esperanza es terca. Esperaba estar equivocada, que mi desconfianza fuera solo producto de la vejez y el miedo. Quería creer que la niña que crié todavía estaba allí, debajo de las capas de ambición y ropa de diseñador.
Esa esperanza fue mi perdición, la que me hizo ponerme ese vestido gris y seguirla hacia la trampa. Si hubiera prestado atención al detalle en la mirada de mi nieta esa noche, a ese brillo febril de triunfo, quizás nada de esto hubiera sucedido. La escena de la humillación se desarrolló en cámara lenta. Cuando Valeria pronunció las palabras «residencia para personas mayores», el estruendo de la música y las conversaciones se desvaneció en un zumbido agudo en mis oídos. Solo podía ver su boca, sonriendo mientras pronunciaba mi sentencia. El foco sobre mí se sentía como el calor de un interrogatorio. Mi garganta se secó de repente y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Los aplausos que siguieron fueron una cacofonía surrealista. ¿Aplaudían mi exilio? ¿La astucia de mi nieta? El hombre y la mujer de blanco se materializaron a mi lado, sus movimientos fluidos y ensayados. «Señora Rojas, por favor, acompáñenos», dijo el hombre. Su voz era calmada, la clase de voz que se usa para tranquilizar a un animal asustado. Intenté hablar, pero las palabras no salieron. Mi mente buscaba una respuesta, una protesta, pero solo encontraba un vacío blanco de incredulidad. Me levantaron suavemente de la silla. Mis piernas se sentían débiles, como si no fueran mías. Mientras me guiaban hacia la salida, mi mirada seguía fija en Valeria. Ella levantó su copa de champaña, un brindis final. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. No vi remordimiento en los suyos, ni siquiera malicia. Vi algo peor, indiferencia. Para ella, yo ya no estaba allí. Era un problema resuelto, un capítulo cerrado. El pensamiento que cruzó mi mente fue una imagen de Mateo. ¿Qué diría él si viera esto? El recuerdo de su rostro, surcado de arrugas por el sol. Y la risa, me dio un instante de fuerza. Contuve el impulso de gritar, de luchar. Sabía que hacer una escena solo completaría su espectáculo, me pintaría como una anciana senil y confirmaría su narrativa de que necesitaba cuidados. El silencio se convirtió en mi única arma, mi única pizca de dignidad. El corto paseo desde mi mesa hasta la puerta de salida fue el más largo de mi vida. La gente se apartaba, sus rostros una mezcla de curiosidad y lástima. Nadie intervino. Nadie preguntó. Eran él, coro de su obra, y yo, la protagonista trágica. El aire acondicionado del pasillo me golpeó con fuerza, y temblé. El olor del ambiente era una mezcla repugnante de alcohol derramado y el humo de una máquina de niebla. La mujer enfermera me puso una mano en la espalda. «Todo va a estar bien, señora Rojas. El lugar es precioso». Su frase, dicha con la mejor de las intenciones, fue la más cruel de todas. Me estaban desterrando de mi hogar, de mi vida, y me prometían que sería precioso. La puerta del club se cerró detrás de mí, cortando el sonido de la fiesta de raíz. Afuera, el aire húmedo y salado de Miami me golpeó la cara. Me metieron en el asiento trasero de un sedán negro. No pude volver a casa a buscar nada. Ni una foto de Mateo, ni mi rosario, ni el libro que estaba leyendo. Nada. Me llevaban con lo puesto, como a una prisionera. El enfermero se sentó a mi lado. La puerta se cerró con un clic definitivo. A través del cristal tintado, vi por última vez a Valeria, riendo con alguien en la entrada del club, ya celebrando su victoria. Esa imagen, la de su risa mientras mi mundo se desmoronaba, quedó grabada a fuego en mi memoria. La residencia de Palm Gardens era tan lujosa como Valeria había prometido. Mármol en los pisos, obras de arte en las paredes y un silencio sepulcral que contrastaba con el bullicio de mi casa cerca de la bahía. Me llevaron a una suite que era más grande que mi primer apartamento con Mateo. Tenía una vista espectacular de la ciudad, un balcón privado y una cama tan grande que me sentí perdida en ella. Todo era perfecto, impecable y completamente impersonal. Era una tumba de 5 estrellas. La primera noche fue una tortura. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo que no podía permitirme. Me senté en la oscuridad, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban a lo lejos, y dejé que la magnitud de la traición me inundara. El dolor era físico, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Pero debajo del dolor, una brasa de ira comenzó a arder. No era una ira explosiva, sino una fría y paciente. La ira de alguien que ha sido subestimado. Al amanecer, con la primera luz tiñendo el cielo de rosa y naranja, tomé una decisión. No iba a ser la víctima de su historia. Había sido ingenua, sí. Había confiado demasiado, también. Pero no estaba indefensa. Recordé una conversación con Miguel, mi viejo abogado y amigo de Mateo, semanas antes de la firma final. Él desconfiaba de la prisa de Valeria y, aclaró, aquí tienes el texto para el bloque solicitado, siguiendo rigurosamente la estructura, el tono y las reglas especificadas. El viaje en el sedán negro fue un borrón silencioso. El enfermero a mi lado no dijo una palabra,
respetando mis ojos, simplemente cumpliendo con su trabajo de transportar una carga frágil. Yo miraba por la ventanilla las luces de Miami, las mismas que tantas noches había contemplado desde mi terraza con Mateo, y se sentían extrañas, como las de una ciudad que ya no era mía. Cada semáforo en rojo, cada curva, era un paso más lejos de mi hogar y más cerca de la jaula dorada que mi propia nieta había construido para mí. No sentía nada, solo un vacío inmenso, como si mi alma se hubiera quedado atrás, en aquel club ruidoso. La llegada a The Palm Gardens fue tan impersonal como la traición. Unas puertas automáticas de hierro forjado se abrieron para dar paso a un camino bordeado de palmeras perfectamente podadas e iluminadas desde abajo, creando sombras fantasmales. El edificio principal parecía más un hotel de lujo que un hogar para ancianos, su fachada de mármol blanco brillaba bajo la luz de la luna. El aire olía a cloro de la piscina y a un antiséptico con un leve aroma a lavanda. Era un olor limpio, estéril, el olor de un lugar donde la vida es cuidadosamente gestionada, no vivida. Una enfermera de turno nocturno, de sonrisa ensayada y uniforme impecable, nos recibió en el vestíbulo. Su nombre era Sandra, según la placa en su pecho. Me habló con una voz suave y condescendiente, la que se usa con los niños o con los que han perdido la razón. Bienvenida a su nuevo hogar, señora Rojas. Sabemos que es una transición difícil, pero aquí estará muy cómoda. No me miraba a los ojos, sino a un punto por encima de mi hombro, mientras revisaba unos papeles en un portapapeles. Fui procesada, no recibida. Me llevaron a mi suite en el tercer piso. El pasillo estaba alfombrado, ahogando el sonido de nuestros pasos en un silencio opresivo. La puerta de mi hogar se abrió con una tarjeta electrónica. El lugar era enorme, con una sala de estar, un pequeño dormitorio y un baño con agarraderas de seguridad por todas partes. Todo era de color beige, crema y blanco. Muebles sin carácter, cuadros de paisajes genéricos en las paredes. Desde el balcón, la vista de la ciudad era impresionante, pero se sentía como mirar un cuadro, distante e inalcanzable. Era la definición de soledad. Sandra me ayudó a sentarme en el borde de la cama, que tenía sábanas tan tiesas y frías que crujían. Su nieta lo ha organizado todo para que no tenga que preocuparse por nada, dijo, y esa frase, destinada a ser reconfortante, fue la chispa que encendió la pólvora. ¿No preocuparme? Preocuparme era lo que había hecho toda mi vida. Me preocupé cuando Mateo salía a pescar con mal tiempo, me preocupé por cada centavo para criar a mi hijo, me preocupé por construir un negocio de la nada. Mi preocupación era la argamasa que mantenía unida a mi familia. La condescendencia en su voz me sacudió del letargo. De repente, ya no era una anciana frágil y confundida. Era Elena Castillo de Rojas, la mujer que había negociado con los hombres más duros del muelle, la que sabía leer un balance general mejor que cualquier contador. La humillación pública, el destierro, el dolor, todo se cristalizó en un solo pensamiento, frío y afilado como el hielo. Valeria me había subestimado. Había visto mi amor como una debilidad, mi confianza como senilidad. Y ese iba a ser su error más costoso. Recordé una conversación con Mateo, años atrás, cuando cerramos nuestro primer gran contrato. Estábamos celebrando y yo estaba nerviosa por la cantidad de dinero involucrada. Él me tomó las manos, ya curtidas por el trabajo, y me dijo, confía en la gente, mi vieja, pero guarda siempre una llave en el bolsillo. Una que solo tú sepas para qué sirve. Durante años, esa llave había sido mi prudencia, mi atención al detalle. Pero esta vez, con Valeria, había sido algo mucho más concreto. Mi abogado y viejo amigo de Mateo, Miguel Sánchez, se había opuesto rotundamente a la estructura de la venta que Valeria propuso. Es demasiado agresiva, Elena. Le da a ella todo el control demasiado rápido, me advirtió. Viendo mi cansancio y mi deseo de complacer a mi nieta, Miguel me propuso una salvaguarda, una cláusula de tormenta, como la llamó él. Una condición enterrada en las profundidades del contrato de fideicomiso que transfería el dinero. Una cláusula que solo yo podía activar con una simple llamada. En ese momento, la idea me pareció una exageración, una desconfianza innecesaria hacia mi propia sangre. Pero accedí por respeto a Miguel y a la memoria de Mateo. La cláusula estipulaba que, ante cualquier indicio de coacción o incapacidad declarada sin una segunda opinión médica independiente y preaprobada por Miguel, todos los activos líquidos de la venta se congelarían automáticamente durante 90 días. Valeria, en su prisa por cerrar el trato, había firmado sin leer. La letra pequeña que su propio abogado, más joven y ansioso, pasó por alto. La ironía era casi poética. El acto mismo de encerrarme aquí, bajo el pretexto de cuidarme, era la prueba de coacción que necesitábamos. Su acto de caridad era la llave que abría mi cerradura. El shock que me había paralizado se transformó en una claridad glacial. Vi el tablero de ajedrez completo por primera vez. Valeria había hecho su movimiento,
celebrando un jaque mate que no existía. No sabía que mi pieza más poderosa, la reina, todavía estaba en juego. La duda intentó abrirse paso. Miré mis manos, temblorosas y manchadas por la edad. ¿Tenía la fuerza para esto? La soledad de la habitación era abrumadora. El dolor por la traición de la niña que había criado seguía ahí, un peso sordo en mi pecho. Por un momento, sentí el impulso de rendirme, de aceptar mi destino como la anciana abandonada en una suite de lujo, de dejar que la ira se disolviera en tristeza. Sería el camino más fácil. Pero entonces, vi mi reflejo en la pantalla oscura del televisor. Vi a una mujer vieja, sí, pero vi los ojos de Mateo en mi rostro. Vi la terquedad, la resiliencia que nos había sacado de la pobreza. Rendirme no era solo mi derrota, era profanar todo lo que habíamos construido juntos. Era permitir que el legado de un hombre honesto fuera convertido en un convertible alemán y vestidos de diseñador por una niña codiciosa que no entendía el valor de nada. La resistencia se desvaneció, reemplazada por una calma gélida. Ya no había conflicto interno. Sabía lo que tenía que hacer. Mi corazón ya estaba roto, no tenía nada más que perder. Pero Valeria, ella lo tenía todo por perder. Acababa de obtener $35 millones que creía suyos, pero que en realidad estaban en un limbo financiero que solo yo controlaba. Su paraíso era una ilusión a punto de desvanecerse. Esperé. Observé el amanecer teñir de rosa y naranja el cielo sobre los rascacielos de Miami. El mundo exterior se despertaba. Ajeno a la guerra silenciosa que estaba a punto de desatarse desde esta habitación beige. El personal del turno de día comenzó su rutina, sus voces apagadas resonando en el pasillo. La vida en la jaula dorada seguía su ritmo predecible, pero yo ya no era parte de ella. Era una prisionera, sí, pero una que sostenía las llaves de la prisión de su carcelero. A las 7 de la mañana, cuando supe que Miguel estaría en su despacho, tomé el teléfono que estaba junto a la cama. Mis dedos, que antes temblaban de shock, ahora estaban firmes. Marqué el número de su línea directa, un número que sabía de memoria desde hacía 40 años. No necesité pensar en qué decir. Las palabras habían estado formándose en el crisol de mi dolor y mi rabia durante toda la noche. Miguel contestó al segundo tono, su voz grave y familiar una balsa en mi océano de incertidumbre. Miguel Sánchez. Su tono era profesional, pero supe que reconocería mi voz al instante. Respiré hondo, el aire estéril de la habitación llenando mis pulmones. El momento había llegado. La decisión estaba tomada. Acepté el llamado a la batalla, no con un grito, sino con la calma de quien sabe que la justicia, a veces, solo necesita un pequeño empujón. Miguel, soy Elena, dije, y mi voz no tembló. Ha llegado la tormenta. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego una sola palabra de Miguel, cargada de comprensión y lealtad. Entendido. No necesitaba decir más. Sabía que en ese preciso instante, él estaba abriendo el archivo, redactando el correo electrónico, haciendo la llamada que desataría el caos en el mundo perfectamente construido de Valeria. Colgué el teléfono y sentí una serenidad que no había experimentado en meses. El peso en mi pecho no desapareció, pero cambió. La tristeza por la pérdida de mi nieta seguía ahí, pero ya no era paralizante. Ahora estaba acompañada por la determinación de una matriarca que protege su legado, incluso de su propia descendencia. La lucha por mi dignidad acababa de comenzar. Me levanté y caminé hacia el balcón. El sol de la mañana calentaba mi rostro. Miré la ciudad, no como una prisionera, sino como una estratega observando el campo de batalla. Valeria probablemente todavía dormía, soñando con su nueva fortuna. No tenía idea de que, en unas pocas horas, cuando intentara hacer su primera gran transferencia, se encontraría con un muro de piedra. La revelación de que su fortuna era un espejismo sería su despertar. Y su primer impulso, dominado por el pánico, sería venir aquí. Vendría a suplicar, a amenazar, a exigir. Pero la puerta de mi jaula dorada no se abriría tan fácilmente. El ciclo de mi estancamiento, de mi sumisión silenciosa, se había roto con una sola llamada telefónica. Me senté en una de las sillas del balcón, cerré los ojos y, por primera vez desde que salí de mi casa, respiré profundamente. El aire todavía olía a cloro y a lavanda, pero ahora olía a algo más. Olía a justicia. La primera lección de Valeria estaba a punto de comenzar, y el precio de la matrícula iba a ser de $35 millones. Acepté plenamente la nueva dirección de mi vida. Ya no era la abuela que necesitaba descanso. Era la dueña del banco que acababa de negarle el crédito a su cliente más arrogante. Y esperaría con paciencia a que viniera a mi ventanilla. La paz que Valeria me había deseado con tanta crueldad, finalmente la estaba encontrando, pero no en sus términos, sino en los míos. El sol subía en el cielo. Y por primera vez en mucho tiempo,
sentí que yo también me estaba elevando con él. La batalla no había terminado, pero el punto de inflexión había pasado. Había recuperado el control. Y Valeria estaba a punto de descubrir con quién se había metido realmente. No con una anciana cansada, sino con la reina que acababa de mover su pieza más importante en el tablero. El primer paso después de colgar el teléfono fue el más difícil. Un silencio ensordecedor llenó la suite, un vacío que antes estaba ocupado por mi shock y mi rabia. Ahora, solo quedaba el peso de mi decisión. Había activado la bomba, sí, pero el eco de la explosión retumbaba en mi propio corazón. Por un instante, me sentí como una traidora, una abuela cruel que le tendía una trampa a la niña que había criado. La imagen de Valeria de pequeña, con sus rodillas raspadas, corriendo a mis brazos en busca de consuelo, apareció en mi mente, un fantasma doloroso que me acusaba desde el pasado. Fue un tropiezo, una caída en la vieja trampa del amor incondicional que ella había explotado tan hábilmente. Me obligué a levantarme de la cama. Mis piernas se sentían pesadas, ancladas por la culpa. Caminé hasta la ventana y miré la ciudad que despertaba. Miami, mi ciudad, ahora parecía un laberinto de cristal y acero que me era ajeno. Comprendí que mi primer aprendizaje en esta nueva vida no era sobre estrategia o venganza, sino sobre el duelo. Tenía que aceptar que la Valeria que yo amaba ya no existía, o quizás nunca había existido de la forma en que yo la imaginaba. Tenía que llorar su pérdida para poder seguir adelante. Y así lo hice, en silencio, mientras el sol se elevaba, permitiéndome una última debilidad antes de la guerra. Mi nuevo hábito comenzó esa misma mañana. En lugar de quedarme encerrada en la suite, esperando el inevitable llamado, decidí explorar mi prisión. Me vestí con la ropa que una asistente me trajo, prendas genéricas y sin alma que Valeria debió haber comprado al por mayor. Caminé por los pasillos inmaculados, observando. Observaba a las enfermeras, sus sonrisas profesionales que no llegaban a los ojos. Observaba a los otros residentes, algunos perdidos en sus propios mundos, otros con una chispa de desafío en la mirada. Estaba recopilando información, aprendiendo el ritmo de este lugar, la cadencia de la vida enjaulada. Ya no era una víctima pasiva, era una antropóloga en territorio enemigo. La disciplina se forjó a la hora del almuerzo. Podría haber pedido que me sirvieran en la habitación, escondida en mi soledad. Pero eso era lo que Valeria esperaba. En cambio, caminé con la cabeza en alto hacia el gran comedor. El salón era opulento, con candelabros de cristal y mesas vestidas con manteles blancos. El murmullo de las conversaciones se detuvo cuando entré. Sentí todas las miradas sobre mí, la nueva residente, la comidilla del día. Me senté en una mesa vacía, soportando el escrutinio con una calma que no sentía. Era mi primer acto de desafío, reclamar mi espacio. Negarme a ser invisible. El conflicto interno era una bestia persistente. Por la noche, en la oscuridad de la habitación, el miedo a fracasar me asaltaba. ¿Y si Miguel no lo lograba? ¿Y si había una laguna legal que yo no había previsto? ¿Y si terminaba mis días en este lugar, sola y derrotada? Los pensamientos antiguos, los de la anciana cansada que solo quería paz, volvían como susurros en la noche. Tenía que luchar contra ellos, recordar la frialdad en los ojos de Valeria, el sonido de los aplausos mientras me llevaban. Mi ira era el combustible que mantenía a raya el miedo, una llama fría y constante que me daba fuerza. El primer conflicto externo no tardó en llegar. Una de las enfermeras, una mujer joven llamada Jessica, intentó tratarme con una familiaridad condescendiente. «Vamos, Helenita, es hora de tomar tus vitaminas», dijo con una sonrisa empalagosa, intentando tomar mi brazo. La miré fijamente, sin parpadear. «Mi nombre es señora Rojas», le respondí con una voz tranquila, pero cortante como el filo de un cuchillo. «Y puedo tomar mis propias vitaminas. Gracias». La sonrisa de Jessica se desvaneció. Se retiró murmurando una disculpa. Fue una pequeña victoria, pero significativa. Había trazado una línea en la arena. No era Helenita, era Elena Castillo de Rojas. Poco a poco, mi mentalidad comenzó a cambiar. Dejé de ver las paredes de The Palm Gardens como los barrotes de una celda y empecé a verlas como las murallas de mi fortaleza. Aquí, estaba a salvo de las manipulaciones de Valeria. Aquí, tenía tiempo para pensar, para planificar mi siguiente movimiento. La rutina que establecí se convirtió en mi armadura. Caminatas matutinas por los jardines perfectamente cuidados, no por ejercicio, sino para inspeccionar el perímetro. Horas en la biblioteca, no leyendo novelas, sino simplemente sentada, observando quién hablaba con quién. Estaba en control de mi tiempo, de mi mente. Los juicios de los demás residentes eran sutiles. Algunos me miraban con lástima, asumiendo que era otra alma abandonada por su familia. Otros, con una hostilidad velada,
viéndome como una intrusa en su jerarquía establecida. No busqué su aprobación ni su amistad. Mi soledad era mi escudo. Un día, un hombre que se presentó como un ex juez intentó interrogarme sobre mi llegada. ¿Qué la trae por aquí, señora? ¿Un problema familiar? Lo miré con una media sonrisa y respondí, estoy aquí por negocios, señor. Reestructurando mis activos. Su confusión fue mi pequeña satisfacción. El progreso se sentía como el lento subir de la marea. Cada día, me sentía un poco más fuerte, un poco más dueña de mí misma. Dejé de recordar a Valeria con dolor y empecé a analizarla con una distancia clínica. Vi sus acciones no como una traición personal, sino como los movimientos predecibles de una jugadora de ajedrez codiciosa y descuidada. La emoción se estaba desvaneciendo, reemplazada por una estrategia fría. Ya no era la abuela con el corazón roto, era la oponente que esperaba pacientemente el error de su adversario. Un desafío inesperado llegó en forma de una llamada de la administración. La directora del centro, una mujer de apariencia severa, quería reunirse conmigo. Aparentemente, Valeria había dejado instrucciones muy específicas sobre mi frágil estado mental. La directora me hizo preguntas capciosas, tratando de evaluar mi lucidez. Respondí a cada una con una claridad y precisión que la desarmaron. Le hablé del negocio de los mariscos, de las fluctuaciones del mercado, de los contratos de logística. Al final de la reunión, la mujer me miraba no como a una paciente, sino con un nuevo y desconcertado respeto. Esa conversación fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que mi mente, la misma que Valeria había intentado etiquetar como senil, era mi arma más poderosa. Durante años, la había puesto al servicio de mi familia, de mi negocio. Ahora, por primera vez, la estaba usando exclusivamente para mí, para mi propia defensa, para mi propia justicia. El sentimiento no era de venganza, sino de empoderamiento. Era una sensación que había olvidado, la de tener el control total de mi propio destino. Empecé a dormir mejor. Los fantasmas del pasado dejaron de visitarme con tanta frecuencia. La imagen del rostro de Mateo ya no me traía solo tristeza, sino también fuerza. Recordaba sus dichos, su sabiduría práctica del mar. Nunca luches contra la corriente, Elena. Úsala a tu favor. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Estaba usando la corriente de la traición de Valeria para impulsarme hacia adelante, hacia un lugar de poder que ella nunca imaginó que yo podría alcanzar. La confianza se asentó en mis huesos. Se reflejaba en mi forma de caminar, en la manera en que sostenía la mirada de las enfermeras, en el tono de mi voz. El personal comenzó a tratarme de manera diferente. La condescendencia fue reemplazada por una cautela respetuosa. Se dieron cuenta de que yo no era como los demás. No estaba allí para esperar el final, sino para empezar un nuevo comienzo, uno que yo misma escribiría. Un día, mientras estaba sentada en mi balcón, observando la puesta de sol pintar el cielo de colores vibrantes, sentí una profunda sensación de paz. Ya no sentía el pánico de la primera noche, ni la rabia hirviente, ni la tristeza paralizante. Solo sentía una calma gélida, una certeza absoluta en mi propósito. El dinero ya no importaba. Lo que importaba era la lección. Una lección que Valeria necesitaba aprender. Y que yo era la única persona que podía enseñársela. Fue en ese preciso momento que el teléfono de la habitación comenzó a sonar. El sonido era estridente, una violación del silencio que había llegado a apreciar. Pero no me sobresalté. Sabía quién era. Sabía que Miguel había hecho su trabajo. Sabía que el muro de piedra había aparecido en el camino de Valeria y que el pánico la había consumido. Dejé que el teléfono sonara, 1, 2, 3 veces. Cada timbrazo era como una nota en la sinfonía de su desesperación. Me levanté lentamente de la silla, mis movimientos deliberados, sin prisa. Caminé hacia el teléfono, el sonido cada vez más insistente. No era el sonido de una nieta llamando a su abuela. Era el sonido de una deudora llamando a su acreedor. Era el sonido de la arrogancia chocando contra la realidad. Era el sonido de mi nueva vida comenzando. Me detuve frente al aparato, observándolo como si fuera un animal extraño. Podía sentir la vibración a través de la mesita de noche. El pánico de Valeria viajaba a través de los cables, una corriente eléctrica de miedo y confusión. Podía imaginarla, con el rostro desfigurado por la incredulidad, gritándole a su banquero, incapaz de entender por qué su fortuna de $35 millones se había evaporado. Mi mano se cernió sobre el auricular. Sentí el plástico frío bajo mis dedos. Ya no había dudas, ni miedo, ni un ápice de vacilación. La mujer que había sido arrastrada a este lugar, humillada y rota, ya no existía. En su lugar había otra persona, alguien forjado en el fuego de la traición y templado por la soledad. Alguien que había redescubierto su propio valor. Miré mi reflejo en la pantalla oscura de la televisión.
Vi las arrugas, el cabello blanco, los 83 años de vida en mi rostro. Pero mis ojos eran diferentes. Ya no eran los ojos de una víctima. Eran los ojos de la reina en el tablero de ajedrez, la pieza que controla todo el juego. Eran los ojos de una mujer que estaba a punto de pronunciar la palabra jaque. El teléfono seguía sonando, una súplica desesperada desde un mundo que ya no me pertenecía. La jornada de transformación había llegado a su fin. Ya no era la misma. Sabía quién era, sabía lo que valía y sabía exactamente lo que iba a hacer a continuación. El poder no estaba en el dinero, estaba en mi mano, a punto de levantar ese auricular. Respiré hondo, una bocanada de aire limpio y estéril. El aire de mi nuevo campo de batalla. La calma que sentía era absoluta. Valeria había querido que yo descansara, y finalmente lo había logrado. Había encontrado una paz que el dinero no podía comprar, la paz de la certeza, la paz de la justicia inminente. Dejé que sonara una vez más, saboreando el momento. Era el sonido del poder cambiando de manos. Era el sonido de una lección a punto de ser impartida. Una lección que costaría $35 millones. Era el sonido de la matriarca reclamando su trono. Finalmente, con una firmeza que no había sentido en años, levanté el auricular. El silencio repentino fue casi tan impactante como el timbre. Al otro lado de la línea, pude oír una respiración entrecortada, al borde de la histeria. La transformación estaba completa. La vieja Elena había muerto, la nueva acababa de nacer. Y esta nueva Elena no tenía ninguna prisa. Dejé que el silencio se prolongara, 1 segundo, 2 segundos, obligándola a ella, por primera vez en su vida, a esperar. A esperar mis términos. A esperar mi decisión. La jornada había terminado, y la batalla final estaba a punto de comenzar. Al otro lado de la línea, solo escuché una respiración entrecortada, al borde de la histeria. La voz de Valeria salió como un chillido agudo, irreconocible. «Abuela, ¿qué hiciste? El dinero no está. El banco dice que la cuenta está congelada, que hay una retención legal. Dime qué hiciste». Su pánico era tan denso que casi podía saborearlo. Era el sonido crudo de la arrogancia chocando de frente contra un muro de hormigón. Dejé que su desesperación llenara el silencio por un momento, un requiem por su victoria efímera. Mi conquista no comenzó con un grito, sino con mi calma. «No hice nada que no estuviera ya escrito, Valeria», respondí, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos, serena, firme, desprovista de la fragilidad que ella siempre había asumido. Nuestro viejo amigo, Miguel Sánchez, lo llama la cláusula de tormenta. Estaba enterrada en la letra pequeña que ni tú ni tu abogado se molestaron en leer. Estipula que, ante cualquier indicio de coacción para declararme incapacitada, todos los activos se congelarían automáticamente. Tu pequeño espectáculo en esa fiesta fue la prueba de coacción más clara que podías habernos dado. La tormenta llegó, mija. Hubo un silencio atónito, seguido de una sarta de insultos y acusaciones. Me llamó vieja loca, senil, traidora. Eran las mismas armas que había usado para manipularme, pero ahora sonaban huecas, los disparos de un ejército derrotado. Escuché sin interrumpir, reconociendo el patrón. Era la reacción de una niña a la que le quitan su juguete más preciado. Comprendí en ese instante que ella nunca había luchado por nuestro futuro, sino exclusivamente por el suyo. La mujer que antes se habría derrumbado ante esas palabras ahora simplemente escuchaba, analizando la táctica de su oponente. Cuando su furia se agotó, dejando solo sollozos de frustración, hablé de nuevo. Estaré en la sala de visitas de la planta baja en 1 hora. Ven sola. Si vienes con un abogado, Miguel recibirá instrucciones de prolongar el bloqueo de fondos indefinidamente. Ahora eres tú la que sigue mis reglas. Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. El clic del auricular fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Fue el sonido de mi libertad, el primer acto tangible de la nueva Elena. Ya no era la prisionera, era la alcaide. El contraste entre mi estado de esa mañana y el de la noche anterior era como el día y la noche. La anciana confundida y humillada que fue arrastrada fuera de su vida había desaparecido. En su lugar, había una mujer que, a sus 83 años, acababa de descubrir una reserva de fuerza que no sabía que poseía. Me miré en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, no vi solo las arrugas y el cabello blanco. Vi a la socia de Mateo, a la negociadora, a la matriarca de la familia Castillo de Rojas. Mi reflejo me devolvió una mirada de respeto. La reacción del personal de la residencia fue mi primer indicio del cambio de poder. Cuando llamé a la recepción para solicitar el uso de la sala de visitas, la voz de la directora fue notablemente más deferente. La noticia de mi llamada telefónica y la inminente llegada de mi nieta debió haberse extendido como un reguero de pólvora.
El miedo y la condescendencia habían sido reemplazados por una curiosidad cautelosa. Empezaban a darse cuenta de que no era solo otra residente abandonada, era una jugadora en una partida que ellos no entendían. Valeria llegó. Exactamente en una hora. La vi a través del cristal del vestíbulo, su costoso traje blanco ahora arrugado, su maquillaje corrido por las lágrimas de rabia. Parecía una muñeca de porcelana rota. La hicieron esperar 5 minutos antes de permitirle entrar en la sala de visitas, una pequeña concesión de poder que la directora me otorgó sin que yo lo pidiera. El respeto es una moneda que se gana, no se exige, y yo estaba empezando a acumular un capital considerable. La sala de visitas era un espacio estéril, con 2 sillones de imitación de cuero y una mesita de café. Elegí deliberadamente ese lugar neutral en lugar de mi suite. Este no era un asunto familiar, era una negociación. Ella entró como un torbellino, lista para atacar, pero se detuvo al verme. Mi calma la desarmó. Se sentó frente a mí, su cuerpo vibrando de tensión. Desbloquea el dinero, abuela. Ahora, siseo, intentando recuperar un vestigio de la autoridad que había perdido para siempre. El dinero ya no es tuyo. Valeria, le dije con suavidad. Tampoco es mío. Pertenece al legado de tu abuelo. Le expliqué los términos que Miguel y yo habíamos preparado durante la noche más larga de mi vida. El total de los 35 millones de dólares se transferiría a un fideicomiso irrevocable, administrado por Miguel. El propósito de ese fideicomiso sería proteger y hacer crecer el legado de Mateo, no financiar un estilo de vida de lujo. Su rostro pasó de la ira a la incredulidad más absoluta. Le ofrecí una opción. El fideicomiso le proporcionaría un estipendio mensual, una cantidad modesta pero suficiente para vivir sin lujos mientras buscaba un trabajo real. Para recibirlo, tendría que presentar pruebas de empleo y asistir a terapia financiera. No era un castigo, era una oportunidad, la única que le daría para aprender el valor del dinero que se gana con el sudor, no con la traición. Era una lección que su abuelo le habría querido enseñar. Su reacción fue la que esperaba. Se rió, una risa amarga. Y rota. ¿Un trabajo? ¿Yo? ¿Quieres que viva como una plebeya mientras tú controlas mi fortuna? La palabra «mi» me lo dijo todo. Nunca había entendido que la fortuna no era suya, que solo era su custodia. Se levantó de un salto, me llamó de todo y salió de la habitación dando un portazo. No la detuve. Algunas lecciones solo se pueden aprender en la soledad del fracaso. Tras su partida, no sentí triunfo, sino una extraña serenidad. El camino recorrido en menos de 24 horas había sido brutal, pero necesario. Había perdido a la nieta que creía tener, pero había recuperado algo mucho más valioso, a mí misma. La conquista intangible fue esa paz, la certeza de haber hecho lo correcto, no solo por mí, sino por la memoria del hombre con el que construí todo desde la nada. Los días siguientes trajeron las conquistas tangibles. Mi primera instrucción a Miguel desde el fideicomiso fue una jugada que ni Valeria ni nadie podría haber anticipado. Hice una oferta para comprar el edificio completo de The Palm Gardens. El dueño, un conglomerado de inversiones, estaba buscando vender. Mi oferta, totalmente en efectivo, fue aceptada en menos de una semana. La prisión donde me habían encerrado para morir se convirtió en mi propiedad. La noticia causó conmoción. Los residentes y el personal me miraban con una mezcla de asombro y temor. La directora, que una vez me había tratado con condescendencia, ahora me informaba de las operaciones diarias. No la despedí. En cambio, le di nuevas directrices. Este lugar ya no sería una jaula dorada, sino un verdadero hogar. Implementé programas para conectar a los residentes con jóvenes emprendedores, para que su sabiduría no se perdiera. Transformé mi celda en mi reino. Establecí la Fundación Mateo Rojas, financiada por el fideicomiso, con una misión simple: proporcionar microcréditos y mentoría a los hijos de pescadores y trabajadores del muelle que quisieran iniciar sus propios negocios. El legado de Mateo ya no sería un recuerdo estancado, sino una fuerza viva y activa en la comunidad que tanto amaba. Cada nuevo negocio, cada familia ayudada, era una victoria contra la avaricia de Valeria. En cuanto a ella, desapareció por un tiempo. Rechazó el estipendio, consumida por su orgullo. Meses después, Miguel me informó que la había localizado trabajando como gerente en una boutique en Palm Beach. Había perdido el auto de lujo, el apartamento en Brickell, los amigos falsos. Estaba aprendiendo, de la manera más dura posible, que el dinero fácil se va tan rápido como llega. No sentí alegría, solo una melancólica esperanza de que algún día entendiera la lección. Mi vida antes de esto era una espera silenciosa, un lento desvanecerse en los recuerdos. Vivía en el pasado, aferrándome a la memoria de Mateo. Ahora, mi vida era un proyecto. Me levantaba cada mañana con un propósito. Revisaba las solicitudes de la fundación,
Hablaba con los residentes, supervisaba la gestión de mi nuevo hogar. Estaba más ocupada y más viva a los 83 que a los 70. La ironía era que el deseo de Valeria se había cumplido, finalmente estaba descansando, pero era el descanso del guerrero, no el del prisionero. La gente a menudo me pregunta si alguna vez la perdoné. El perdón es una palabra complicada. Perdoné a la niña asustada que se escondía debajo de la mujer codiciosa, porque esa niña también era víctima de un mundo que le enseñó a valorar las cosas equivocadas. Pero perdonar no significa olvidar la lección, ni invitar al lobo de vuelta al redil. Mi acto de perdón fue darle la oportunidad de construir su propia vida, lejos de la sombra de una fortuna que nunca entendió. He aprendido que la verdadera fuerza no se manifiesta en la juventud o en la vitalidad física. Se encuentra en la resiliencia del espíritu, en la capacidad de tomar el golpe más duro de la vida y levantarse, no con los puños cerrados por la rabia, sino con las manos abiertas para construir algo nuevo y mejor. La edad no nos debilita. Nos destila, nos reduce a nuestra esencia más pura y resistente. Mi reflejo en la ventana ya no me muestra a una anciana. Me muestra a una superviviente, a una constructora, a una guardiana de un legado. El respeto que veo en los ojos de los demás no es por el dinero que controlo, sino por la dignidad con la que me niego a ser borrada. Es un respeto que gané en la batalla más solitaria de mi vida, una batalla que se libró en el silencio de una suite de lujo. El camino ha sido largo y doloroso. He caminado a través del fuego de la traición y he salido del otro lado, no ilesa, sino templada como el acero. He aprendido que la mayor conquista no es la riqueza material, sino la soberanía sobre la propia historia. Nadie puede escribir tu final si tú sostienes la pluma con firmeza. Y esa es la única verdad que importa. El valor de una vida no se mide por el saldo en una cuenta bancaria al final del día, sino por la solidez de los cimientos que dejas atrás. Se mide por la honestidad de tus tratos, por la lealtad a tus principios y por el coraje de defender tu legado, incluso de aquellos a quienes más amas. Así que a todos los que se sienten subestimados, invisibles o dejados de lado, les digo esto: su historia no ha terminado. La vejez no es un epílogo, puede ser el capítulo más poderoso de todos, porque es el que se escribe con la tinta de la sabiduría, una tinta que no se puede comprar ni robar. Miren a su alrededor. Su legado no está en los objetos, sino en las vidas que han tocado, en los valores que han defendido. Esa es su verdadera fortuna, un tesoro que nadie puede arrebatarles. Es el único capital que realmente importa y el único que perdura más allá del tiempo. Mi nombre es Elena Castillo de Rojas, y esta no es una historia de venganza. Es una historia de renacimiento. Es la prueba de que incluso en el invierno más crudo de nuestras vidas, tenemos el poder de cultivar un nuevo jardín, más fuerte y más hermoso que el anterior. Nunca dejen que nadie defina su último capítulo. No permitan que les digan cuándo es el momento de descansar. Escríbanlo ustedes mismos, cada día, con la tinta indeleble de la dignidad y el coraje. Porque la vida más plena no es la que está libre de tormentas, sino la que aprende a navegar en ellas, convirtiéndose en el capitán de su propio destino hasta el último aliento.